Mi nombre es Noelia Jara y les doy la bienvenida al primer panel del Congreso Latinoamericano de Derecho a la Construcción, que tendrá como tema Construyendo buenas prácticas para el futuro de la industria de la construcción en Latinoamérica. Las buenas prácticas en la industria de la construcción tienen un carácter transversal y requiere la comprensión de diversos factores que nos están explicando mejor nuestros expositores internacionales. El moderador a cargo es el doctor Germán Paredes, socio fundador de la firma NPG Abogados. Es presidente de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción, Solider Construction 2020 Perú, según Jus Legal, y tienen 25 años de experiencia en el sector de ingeniería y construcción. Más que nada para agradecerles por estar presentes en este primer panel y esperamos que se sientan cómodos. Muchas gracias, Noelia. Mi nombre es Gustavo Paredes. Buenos días, Latinoamérica. Buenas tardes, España y Europa. La vida nos da siempre oportunidades para mostrar nuestra nueva versión de nosotros mismos. Reinventarnos y seguir adelante es casi la constante para sobrevivir. Momentos críticos como la cuarentena irrumpen y retan nuestra creatividad y flexibilidad para el cambio. Así el COVID retó duramente el sector de la construcción y con toda autoridad le exige hoy mostrar su nueva versión de él mismo, pero esta vez mejorada. Dejar viejas prácticas para reemplazarlas por nuevas y buenas que guíen su futuro es una cuestión vital para subsistir. A este punto, hablar de buenas prácticas implica dejar de referirse únicamente a guías, a códigos o protocolos. Hablar de buenas prácticas implica referirse a todo un ecosistema de relacionamiento integrado en diferentes niveles y direcciones, que tienen como núcleo, por supuesto, al proyecto. Esta red compleja de relacionamiento lo vincula con la necesaria integridad corporativa, lo vincula con el cliente, lo vincula con el proyecto, lo vincula con la calidad, con la prevención de riesgos, lo vincula con la comunidad y con la protección del medio ambiente y también lo vincula con la tecnología. Y este es el propósito que entusiasma a este panel. Construir buenas prácticas para el futuro sostenible de la industria de la construcción en Latinoamérica. Y para esto tenemos a un panel que brilla con luz propia. Roberto Hernández, a quienes ustedes ya lo conocen. Se presenta solo. Es uno de los referentes latinoamericanos más importantes en derecho a la construcción, a quien respeto y admiro. Y además confieso con absoluta sencillez que me gustaría ser la mitad de bueno de lo que es él como profesional y mejor aún como persona. Katherine Weidhofer, escúchenlo bien, a mi gusto, libra por libra, la mejor de su generación, para retar con sentido crítico las buenas prácticas a nivel internacional, y quien comparte conmigo largos años de experiencia en el sector. Elizabeth Parada, a quien conozco hace muy poco, pero quedé rápidamente cautivado con su inteligencia y experiencia. Pero lo mejor de todo es que es mamá luchadora, ingeniera y experta. Estoy muy ansioso que la escuchen. Y finalmente, Germán Helera, ingeniero influencer de la transformación digital y tecnológica para la industria de la construcción más importante de Latinoamérica, y que nos predicará el estado del arte y las buenas prácticas de la tecnología aplicada al sector. Pues bien, empecemos. Hablemos del ecosistema de las buenas prácticas en la industria de la construcción, Roberto.
Mi primera pregunta que quiero hacer es, ¿cuán importante es entender bien este término antes de hablar de guías y protocolos para la región? Muchas gracias, Gustavo. Antes que nada, gracias por la inmerecida presentación, que es producto del afecto y hace tantos años que nos conocemos. Aprecio mucho tu consideración. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas, pero particularmente a Cristian Díaz, agradecer a Aldec y a mis copanelistas, que son una maravilla. Algunos los conozco más que otros, pero muchas gracias y espero que todos estén bien y en salud en sus casas. Quisiera empezar dándoles una frase que me gustó mucho y me la dijeron en un momento muy especial de mi vida, cuando estaba esperando mi primera hija. Hablábamos de los tés, de las cosas que se hacían con los niños, y entonces me dijo la señora que nos ayudaba y que nos enseñaba a ser papás, me dijo, las verdades de hoy son las mentiras del mañana. Y realmente esta es una frase que cuando me la dijeron yo no la entendía con la claridad, que seguramente todavía no la entiendo, pero empiezo a comprenderla. Y el día de hoy quisiera, en respuesta a tu pregunta amable, Gus, decirles que quiero invitarlos a una reflexión aspiracional. Estamos claramente en un momento complicado, en un momento difícil, pero creo que muy bueno, porque en este momento, si no hubiéramos tenido la oportunidad de detenernos en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras profesiones, tal vez no nos hubiéramos puesto a considerar lo que hoy en día estamos considerando. Y acabamos de escuchar al doctor Bernardo Cremades, que se me hizo fantástica su presentación, porque hablaba de temas que hace mucho tiempo venimos viendo, pero definitivamente son parte de lo que necesitamos para mejorar. Hablamos de buenas prácticas, hablamos de cuestiones que deben de mejorarse, hablamos de que nuestro sistema tal o nuestra institución tal no cumple las mejores prácticas. ¿Qué son las mejores prácticas? Es un concepto de alguna forma vago. No tenemos una enciclopedia de mejores prácticas, pero todos decimos que las conocemos, ¿no? Es una verdad de perogrullo, como decimos, pero realmente necesitamos entenderlas. Y en un momento tan complicado y además tan reflexivo e introspectivo, nos permite ver hacia el futuro con mucho mayor claridad. Quisiera ponerles un ejemplo muy doméstico. Todos, y esto creo que todos tenemos una dentadura. Y en esta dentadura, para cuidarla desde pequeños nos enseñan varias cosas. Nos enseñan que tenemos que lavarnos los dientes 3 veces al día, visitar al dentista cada 6 meses, no comer goma de mascar o por lo menos que tenga azúcar y no descuidarse en este proceso. Y en relación a lo que dice Gustavo y hablaba de todo este ecosistema, les quiero comentar algo. En mi país, no sé en los otros países, seguramente sí, pero no quiero hablar de otro del que desconozca. En mi país, el agua tiene una cantidad determinada de flúor. Si el flúor que está contenida en el agua es superior a los máximos permitidos o a los máximos establecidos en las normas o aceptables por el cuerpo humano, entonces se hace un proceso en los dientes que es meramente estético. Posiblemente hayan visto que se hacen los dientes amarillos y descuidados, se les quita el brillo. Todos pensaríamos que el flúor, y a muchos de chiquitos nos llevaban para que nos pusieran flúor y nos fortaleciera los dientes, era la mejor práctica. Y a final de cuentas hay estudios, que eso sí los puedo comentar, diciendo que como no hay una referencia entre el valor del agua o el valor del flúor en el agua que consumimos en las ciudades, no sabemos en realidad cuánto tendría que cuidarse la dentadura de una persona en la parte adicional, es decir, lavarse los dientes, utilizar una pasta con flúor, etcétera, 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 que podría llegar a exceder las cantidades que necesitamos. Bueno, esto es
lo que yo quisiera trasladar al derecho de la construcción que tenemos hoy en día. En el ámbito de la construcción tenemos muchas mejores prácticas. Tenemos desde la parte de contratación gubernamental, lo que llamamos contratación pública, una serie de regulaciones internacionales. Por ejemplo, tenemos la Ley Modelo de UNCITRAL sobre contratación pública. Y esta Ley Modelo de Contratación Pública ha sido reflejada en muchísimas de nuestras legislaciones para que puedan llevarse a cabo las mejores condiciones de contratación. Voy al siguiente. Hay contratos modelo. Las regulaciones de los contratos modelo en sí mismos están pensados para generar un balance contractual adecuado y además disminuir riesgos entre las partes y hacia el proyecto. Déjenme utilizar otra, administración contractual. La administración contractual debidamente usada, debidamente gestionada, disminuye una gran cantidad de riesgos. En el momento en que las partes pueden ir desarrollando estos beneficios de la administración contractual, hay la posibilidad de que las mismas disminuyan sus controversias y eventualmente el proyecto sea más exitoso. Tenemos de la buena fe de las partes. En nuestros países de derecho civil o continental, se habla de la buena fe como un elemento fundamental de los contratos. ¿Qué es la buena fe? ¿Dónde está? ¿Dónde la veo? ¿Cómo la leo? No podemos definirla, pero todos sabemos qué es. El uso de herramientas tecnológicas, que bien decía Gus y que Germán es un referente muy importante. Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que está sucediendo, pero definitivamente todavía no logramos encuadrarlo en muchos de los elementos que tenemos. Por supuesto, tenemos el tema de solución de controversias. Yo soy un amante del Dispute Board, tengo muchos años de tener la oportunidad de trabajar en Dispute Boards porque es una mejor práctica. Porque, como dijo Bernardo Cremades, no tenemos tal vez un arbitraje más eficiente que cero judicializado y además llevamos años viendo esta situación. Yo estoy convencido de que es una estupenda práctica, pero ¿dónde la vemos? Y por supuesto, en algunos países como Perú y México, y me parece que también en Chile, está el asunto de los servidores públicos y el tema de combate a la corrupción, que son elementos que definitivamente impactan a todos. Si nos enfocamos solamente en uno de estos y lográramos definir y pulir perfectamente alguno de estos, no quiere decir que nuestro sistema de derecho a la construcción funcione adecuadamente. Y esto por eso hice el paralelismo a los dientes. Si yo no tomo en cuenta todas las medidas y solamente me lavo los dientes, pero si me pasta, si voy al dentista, pero no me lavo los dientes, etcétera, pues finalmente no tendré muy posiblemente los resultados deseados. ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, si tenemos una mala contratación pública, un mal sistema de contratación gubernamental, pero que tengamos un muy buen contrato modelo, sin una buena administración contractual, de mala fe y con un medio de solución de controversias deficiente, realmente no estamos logrando nada. Si tuviéramos una buena contratación pública, reglas muy claras, muy precisas, pero con un contrato desequilibrado por sí mismo, con una buena administración contractual y un buen medio de solución de controversias, pero sin un régimen de servidores públicos y un régimen de combate a la corrupción adecuado, es posible que falláramos. Si tuviéramos una buena contratación pública, con buenos contratos modelo, con buena administración, pero tuviéramos una pésima regulación y muy malas herramientas de solución de controversias, es muy probable que tuviéramos que irnos por un camino distinto. Y si esto todavía le sumáramos también el tema de responsabilidades y combate a la corrupción, no lo lograríamos. Si tuviéramos una pésima contratación pública, un mal contrato equilibrado, una administración contractual más o menos, y un sistema de solución de controversias, digamos, regular, pero un
medio de combate a la corrupción muy eficaz y un tema de responsabilidad de servidores públicos eficiente, habría que pensar cuál es el resultado. Y así podemos hacer, digo, cuantas mezclas queramos, no me puse a ver cuántas tenemos, pero con esto quisiera que reflexionáramos a un punto muy aspiracional, pero también muy crítico. Peleamos mucho el tema de los contratos modelo. ¿Cómo podemos saber que los contratos modelo funcionan o no funcionan en nuestros países? Yo tengo dos referencias directas. En mi país no se usan contratos modelo. De hecho, ha habido un desdén por los contratos modelo. Nos hemos opuesto a los contratos modelo, pero, por ejemplo, sé que en Costa Rica, cuando quisieron meter los contratos FIDICA a través del BID, el BID hizo un análisis, por ejemplo, de cómo estaba en comparación a la ley de obras públicas y servidores públicos, responsables de servidores públicos. La otra referencia que tengo es la de Perú, que Gustavo me ha compartido en el pasado, en el sentido de decir que se ha hecho toda una reflexión de cómo esos contratos NEC que funcionaron en la cápsula de los Juegos Panamericanos se pueden traducir a la contratación pública generalizada. Y lo mismo platicábamos hace 3 días en la Sociedad de Derecho de la Construcción Mexicana. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, en México, que todos tenemos, casi todos los temas en general, tenemos que llevarlos a la solución de controversias judicial? ¿Y cuánto tiempo se tardó en Perú en poder lograr un arbitraje que no fuera visto por los servidores públicos como afrentas personales? Esto es el ecosistema. Tenemos que ver que todos estos cuadros, todos estos pedazos de rompecabezas se unan. Porque en la medida en la que una se vea debilitada, eventualmente no vamos a lograr las mejores prácticas del derecho de la construcción. Vamos a lograr mejoras, pero es como si me tapan este diente y los demás los tengo hecho pedazos. No podremos morder, no podremos, tal vez afectar a nuestra digestión. Tenemos que visualizar en total cuáles son todos los elementos que nos permitirán hacer las buenas prácticas de derecho a la construcción. Yo tengo ya muy poquito tiempo, pero quisiera terminar haciendo las siguientes reflexiones. 1. Regularmente nos dan miedo estos temas tan grandes, porque decimos, bueno, contratación pública implica relaciones con el gobierno, con los particulares, contratos modelo implica cámaras, temas de buena fe implica voluntad de las partes, uso de herramientas tecnológicas implica recursos financieros, solución de controversias requiere mucho estudio de técnicos y de abogados, régimen de servidores públicos y combate a la corrupción. Sí, señores, es un gran, gran reto. Pero yo les pregunto, ¿lo merecen nuestros países o no? ¿Lo merecen nuestros hijos o no? ¿Lo merecemos o no? Y yo creo que vale la pena que reflexionemos en una forma muy fuerte para que cada quien en nuestras trincheras, porque hay quien está muy metido en la parte de contratación pública, hay quien está metido en contratos, puedan tener esta forma de influir e interconectarse con todos los demás. Estos retos son los retos mayúsculos que necesitan nuestros países para lograr construcciones eficientes. Que recordemos, las construcciones públicas se hacen con recursos públicos que finalmente son recursos de los contribuyentes, que son los 268 integrantes de esta llamada que no tenemos oportunidad de vernos personalmente. Todos contribuimos a eso y por lo tanto lo que nos interesa es que salga. Y en el tema de los contratos privados, evidentemente también es un tema de manejo del comercio y el beneficio de las personas. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad. He estado feliz de estar aquí con ustedes. Nuevamente agradezco a mis copanelistas maravillosos, a Aldec y a todo el grupo de personas profesionistas, queridos que nos han escuchado, que estén con bien y Dios los cuide. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Extraordinaria presentación. Quiero pasar ahora a Catherine. Katy,
Veamos temas de procurement. La pregunta con la que quiero empezar contigo es, ¿cuáles son tus cuestionamientos con relación al estado actual en la que se ejecuta o se desarrolla la procura en los proyectos para hacerlos más efectivos y eficientes? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos desde Perú. Es una pregunta muy compleja, pero con gusto trataré de responderla en este breve tiempo del que dispongo. En primer lugar, ¿qué es procura? No hay una definición, digamos, universal de procura. Podremos hacer referencia, por ejemplo, a las guías FIDIC sobre procura. Básicamente dicen que es una serie de procesos que van desde la identificación del proyecto, pasa en, digamos, en redactar los documentos, para recibir propuestas, para llevar a cabo la licitación, para elegir contratos, adjudicar contratos y luego implementarlos, ¿no? Pero procura no solamente eso. A mí me gusta un dicho anglosajón que procurement significa básicamente buying with care, que significa comprar con cuidado. ¿Cuáles son mis cuestionamientos al estado actual de la procura? Primero tenemos que saber que hasta el día de hoy pues se ha utilizado, digamos, como una sabiduría tradicional cuando se trata de llevar a cabo la procura de proyectos, ¿no? ¿En qué consiste esta sabiduría tradicional? Pues básicamente, especialmente desde el lado de los abogados, decimos que es muy importante que haya una clara asunción de riesgos en el contrato, ¿no? También sabemos de memoria casi cuáles son los diferentes métodos de procura, digamos métodos de entrega de proyecto. Tenemos el método tradicional, el método de diseño y construcción, el método de gerencia, ¿no? Pero resulta que esta sabiduría tradicional en la procura también tiende o ha tendido a lo largo de todas estas décadas a formar relaciones adversariales. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta sabiduría? ¿Cuál es el estado actual, digamos, de la industria como resultado de esta sabiduría tradicional? Me gusta referirme a mí a un estudio que salió en el año 2017, elaborado por el estudio McKinsey. Realmente como es un poco, digamos, triste saber que este estudio es del 2017, pero hace un estudio de hace décadas atrás y ha llegado a la conclusión de que en los últimos 20 años, 2 décadas, la productividad de la industria de la construcción solo ha aumentado un 1%. Es decir, si tomamos como base el 2017, 20 años atrás, quiere decir más o menos que los métodos utilizados, así como las márgenes de utilidad, el tiempo que demora la entrega de los proyectos, los sobrecostos, en realidad entre 1997 y 2017 solamente hemos mejorado un 1%. A diferencia de otras industrias que a nivel global se dice que han mejorado en realidad en 2.8%, ¿no? Y también nos dice este estudio que si tan solo nos ponemos a la par de las otras industrias, como por ejemplo manufactura, retail, si tan solo nos ponemos a la par, podríamos generar eficiencias de 1.6 trillones de dólares. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque con ese ahorro, digamos, podemos llevar a cabo más proyectos y cerrar la brecha en infraestructura de la que adolecemos, digamos, principalmente los países en Latinoamérica, ¿no? No solamente hay un problema actualmente con la productividad, sino también hay un problema de conflictividad. No por gusto se dice que la industria de la construcción es de las más conflictivas en el mundo. Tan solo si nos referimos, por ejemplo, a las estadísticas de centros de arbitraje, digamos, de mayor renombre, como por ejemplo la CCI, en su último reporte estadístico de caso, llegó a la conclusión de que los casos de construcción y energía hacen el 40% de la carga total. El resto, el 60% restante, pues respecto de todas las demás industrias, ¿no? En porcentajes parecidos, digamos, están otros centros de arbitraje, como por ejemplo la Corte Internacional de Arbitraje de Londres y también el CIADI, manejan porcentajes muy, muy reducidos, o sea, mejor dicho, mucho menores que la CCI respecto de arbitraje de construcción, pero aún así sigue siendo importante la carga de casos que manejan, ¿no? Entonces ya sabemos que la sabiduría tradicional ha llevado a la industria actualmente a que sea una industria que tenga un largo récord, digamos, de baja productividad, así también como un alto récord de conflictividad.
esto no beneficia a ninguna de las partes, no beneficia al cliente, no beneficia al contratista, no beneficia a la cadena de suministros y no beneficia sinceramente tampoco al usuario final de estos proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la falla? ¿Cuál es la falla en la sabiduría tradicional? ¿Cuál es la falla en, digamos, en el estado actual de la procura? Se han hecho varios estudios, pero principalmente hay un problema de información, ¿ok? Entre estas causas podemos citar, por ejemplo, que muchas veces se procura, se adjudica un proyecto cuando no existe información adecuada, completa o suficiente de diseño, cuando no existe información completa para licitar, cuando muchas veces los contratistas o los potenciales contratistas no han podido hacer ni siquiera estudios del sitio de la obra, cuando existe una comunicación eficiente, cuando el contratista, por ejemplo, conoce de algún evento y no lo comunica al propietario, y por el lado cuando el propietario se demora en responder. Cuando otra de las cosas que sucede también es que los hitos o digamos los plazos de entrega muchas veces son definidos en base a la necesidad, digamos, comercial del cliente y no necesariamente a lo que en la realidad se puede ejecutar. Como que también hay otros eventos externos de las partes que, digamos, están ahí todas estas causas que justamente derivan en la baja productividad y la alta conflictividad, ¿no? Entonces, estos problemas se manejan estos problemas pueden ser abordados en la procura. ¿Y por qué es tan importante la procura para aliviar estos problemas que aquejan la industria? Es porque en la procura es donde el cliente va a tomar las decisiones que van a determinar las relaciones, es decir, cómo interactúan las partes. Y es aquí donde el cliente va a tener que tomar las decisiones acerca de el método de entrega que va a utilizar, dice, el tradicional, diseño y construcción, gerencia, el colaborativo, quizás va a tomar, digamos, decisiones acerca de cuál va a ser la estrategia de contratación, qué contrato modelo, si es que va a utilizar, va a escoger, o si no, se va a poner un contrato ad hoc, y que va a tener que determinar qué factores, digamos, son los que manejan el proyecto. Y a mí, por ejemplo, me gusta, y de verdad estoy contenta de que en el Perú, bueno, hace poco se acaba de emitir un reglamento que regula básicamente, que trata de incorporar las buenas prácticas o las prácticas modernas, digamos, para la ejecución de obras públicas, ¿no? Y este reglamento que ha sido aprobado hace poco contiene una definición bastante completa acerca de lo que es procura, ¿no? Que es un conjunto de procesos, ¿ok? Es un conjunto de procesos en los que el cliente va a identificar cuáles son los factores y criterios que determinan el proyecto, o sea, qué es lo más importante para el cliente. Muchas veces los clientes, por distintos motivos, por ejemplo, si quieren cumplir con el plazo de una concesión, pues el factor determinante va a ser tiempo, y en base a ese factor, pues va a determinar qué tipo de método de entrega va a escoger, ¿no? También va a definir, digamos, la estrategia de paquetización, también va a definir los contratos. Esta definición amplia está ahorita, digamos, contenida en la norma peruana para la ejecución de proyectos especiales de inversión pública, que todavía no hay ninguno, pero que la idea es que justamente este tipo de proyectos se beneficien de estas prácticas modernas, ¿no? Pero de nuevo, volviendo al tema de procura. ¿Cómo hacemos para mejorar, digamos, a nivel general, cómo hacemos para mejorar la sabiduría tradicional o cómo hacemos para transitar a una práctica moderna, ¿no? La idea es que tenemos por un lado lo que dice la sabiduría tradicional, lo más importante es tener una clara asunción de riesgos, pero lamentablemente en la historia pueden haber muchas anécdotas de proyectos que justamente por tener una división muy marcada de responsabilidades hacen que los proyectos, o sea, que las partes estén protegiéndose a sí mismas antes que mirar de manera conjunta hacia el proyecto, ¿no? Es más, se ha dicho que la diferenciación o la separación de responsabilidades tan rígida entre diseño y construcción ha sido por mucho la fuente de controversias en la industria, ¿no? Entonces, en realidad, no tenemos que ver tanto como que tiene que haber una clara separación y asunción de riesgos, sino
tratar de transitar de esto, que es lo tradicional, a las mejores prácticas, que es tener una separación funcional de responsabilidades. Por otro lado, acá tenemos también las formas tradicionales de procura, que son el modelo tradicional, que solamente como cliente yo tengo, digamos, la ingeniería, se le entregó al contratista para que construya, también tenemos diseño y construcción, también tenemos gerencia, pero digamos, por otro lado, también están apareciendo las formas, los modelos colaborativos para trabajar. ¿Por qué no le darles una oportunidad ahora, específicamente en estos tiempos en los que la realidad de lo que estamos viviendo nos exige, casi por necesidad, ya adoptar aquellos modelos que nos brinden más eficiencia, porque no hay suficientes recursos, o en todo caso los recursos están ahí, son escasos y tenemos que hacerlo valer. Ese 1% de productividad tenemos que hacerlo crecer. Entonces, la idea es pasar de las formas tradicionales de procura a establecer incentivos, a establecer incentivos que hagan lo contrario de lo que se ha venido haciendo. En primer lugar, alinear los objetivos del cliente y del contratista. También facilitar o, digamos, crear los canales de comunicación para que pueda haber una transferencia casi simultánea de información, crear transparencia en la información y alinear los objetivos del cliente y del contratista. De esta manera vamos a pasar de las relaciones adversariales hacia la creación de equipos integrados, ¿no? Entonces, un poco volviendo de nuevo al tema de dónde encontramos estas prácticas modernas, ¿no? Ya Roberto nos ha mencionado que existen varios documentos que están ahí en el mundo, digamos, por ejemplo, incluso cuando cuando un cliente quiere aplicar FIDIC en su proyecto, FIDIC tiene sus buenas prácticas de procura, NEC también tiene sus buenas prácticas de procura, si se ha decidido optar por NEC. Pero digamos, como aporte a este congreso, yo prefiero referirme básicamente a algo que no es tan conocido, pero de lo que se está hablando muchísimo, que es la procura colaborativa en un proyecto de construcción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo diferente? ¿Qué es lo diferente en una procura colaborativa? Básicamente, como ya lo mencioné, lo principal es que los objetivos del cliente y del contratista son expresados, son conocidos, y además se tienen que establecer los incentivos adecuados en el contrato para que se alineen. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues principalmente a través de la creación de incentivos en los métodos de pago, por ejemplo. Establecer métodos, de hecho ya se ha estudiado esto, pero por ejemplo, si un cliente quiere tener la paz, digamos, de saber cuánto le va a costar su proyecto, pues la primera opción que tiene es un suma alzada, ¿no? Pero el método de pago suma alzada tiende a la conflictividad, porque si el contratista, en primer lugar, que le añade una prima de riesgo, pero además también si sabe que no se va a poder hacer el contrato, pues va a tratar de reclamar, o sea, de recuperar todo aquello que no lo puede hacer a través del método de pago, lo va a recuperar a través de un arbitraje, ¿no? Entonces, la idea es quitar esa conflictividad, quitar los incentivos a esta conflictividad y más bien crearlos para trabajar de manera conjunta. Y eso no significa que cada parte pues renuncie a sus propios beneficios, sino simplemente expresa los objetivos. El cliente expresa sus objetivos en términos de cuándo quiere el proyecto, con qué calidad y a qué costo. Y el contratista expresa sus objetivos diciendo, esta es mi utilidad, esto es lo que espero. Entonces, cuando ya todos conocen estos objetivos, en el contrato se establecen los incentivos adecuados para que puedan ser alineados, ¿no? También otra de las características de una procura colaborativa en un proyecto de construcción es que, no diría normalmente, pero sí se aconseja, digamos, la intervención temprana de todas aquellas, digamos, personas o de todos aquellos actores que van a intervenir en la obra, desde los diseñadores, el contratista, los subcontratistas e incluso también la propia cadena de suministro. ¿Por qué? Porque cada uno de estos actores, desde su experiencia y expertise, pueden colaborar desde ángulos distintos, ¿no? Y así nos podemos evitar problemas como, por ejemplo, que los diseñadores se meten, digamos, ciertamente tienen mucha especialidad, pero se meten en su mundo y al final emiten un diseño que puede tener problemas de construcción. Entonces, si el contratista, que es el especialista en esto, no ha tenido la oportunidad de observar esto, el diseño en su etapa de elaboración, lamentablemente en la etapa de construcción esto se va a convertir en un reclamo. Entonces, si ya sabemos que esto es así, ¿por qué continuar en lo mismo? ¿Por qué no
llamamos, digamos, de alguna manera la intervención temprana del contratista. Y de la misma forma, nosotros sabemos que hay proyectos y proyectos, y en los proyectos de mayor complejidad es prácticamente imposible esperar que haya una empresa que conozca absolutamente todos los detalles de cada sección o de cada especialidad que va a requerir una obra. Por eso también se aconseja algunas veces incluso llamar a ciertos proveedores clave de la cadena de suministro para que con su especialidad también pueda aportar. También otra característica de la procura colaborativa en un proyecto de construcción es crear los canales para que la información fluya y sea compartida de manera simultánea a través del uso de tecnologías, como por ejemplo el BIM. De hecho, se dice que el BIM y la procura colaborativa van mano en mano. Eso no significa que se van a modificar los riesgos, eso no significa que no se pueden identificar de manera clara los riesgos, sino que hay otra forma de gestionarlos, ¿no? Y por último, también se privilegia la creación de relaciones a largo plazo, porque la verdad de las cosas es que, por ejemplo, si nos ponemos del lado del Estado peruano, por decir, nosotros sabemos que el Estado va a ejecutar obras. O sea, normalmente el Estado es el mayor cliente de obras en un país, ¿correcto? Es el que va a desarrollar la infraestructura pública. Entonces, si el Estado sabe o conoce que, por ejemplo, va en un determinado periodo de tiempo, va a construir hospitales, por decir, en esta coyuntura, pues no tiene necesariamente que lanzar una licitación por cada hospital que se va a hacer, hay que buscar eficiencias. Entonces, si trabajamos primero en un grupo de hospitales o en un proyecto, la idea es generar incentivos para que todas las empresas, los contratistas, la cadena de suministro que participen en un proyecto, darles los incentivos para crear relaciones a largo plazo. Me van a dar en este proyecto, ¿cuál es el mayor beneficio que me puedes dar? Esto de acá. Ok, entonces si me das este beneficio, si terminas en tiempo, si terminamos dentro de los costos y tengo una buena experiencia contigo, ok, puedo considerarte de acá para otros proyectos. Y eso a su vez genera eficiencias. Porque normalmente la cadena de suministro, si sabe que va a estar no solo en un proyecto del cual va a tener que agarrarse, sino que sabe que va a estar en varios proyectos, entonces evidentemente puede ofrecer mejores condiciones, como por ejemplo las extensiones de las garantías. Entonces, como ejemplo, me gustaría presentarles, al menos en el contexto peruano, esto es muy importante porque sabemos que uno de los megaproyectos que se están realizando es la reconstrucción con cambios en el norte, con la asesoría experta, digamos, de Reino Unido. Este modelo justamente viene de ahí, que es el Two-Stage Open Book, que significa 2 fases libro abierto. En líneas, digamos, generales, ¿qué significa eso? Que hay dos etapas, ¿no? La preconstrucción y la construcción, y llevamos, o mejor dicho, llamamos al contratista para que pueda intervenir directamente en la etapa de preconstrucción para que apoye con esta expertise que tiene, ¿no? Y de esta manera nos evitamos problemas en la etapa de construcción. Por último, yo sé que hay un panel exclusivamente dedicado a lo que es trabajo colaborativo en este congreso, pero también me gustaría decir que, bueno, ahora es el momento para hacerlo, ¿no? Solamente como conclusión, ya para cerrar, no necesariamente la procura colaborativa va a ser la más efectiva en todos los proyectos. O sea, en cada proyecto el cliente tiene que identificar cuál es el factor que determina, si es tiempo, si es costo, si de repente tiene un componente de financiamiento externo muy grande que no necesariamente va a estar dispuesto a financiar nuevos modelos de procura. Entonces, lo importante es que el cliente sepa y conozca sus recursos y limitaciones. Y lo que sí es que para implementar este tipo de procura colaborativa, el cliente tiene que estar dispuesto a colaborar de manera más intensa. Y también de repente de compartir algo del poder y control del que normalmente está acostumbrado. Y por el otro lado, los contratistas también deberán estar más dispuestos a adoptar filosofías de transparencia de información. Con esto cierro mi intervención. Gracias, Katy. Muchísimas gracias. Y la verdad, el caso y la temática da para más. Sin embargo, vamos a continuar y vamos a dejar las preguntas para el final. ¿Qué te parece? Perfecto. Ahora
quiero conversar un poco con Elizabeth. Y la pregunta que me gustaría formular de Elizabeth es la siguiente. Yendo, por supuesto, con tu experiencia, en la práctica, un contrato de construcción tradicional con rasgos tan confrontacionales, ¿es posible gestionarlo bajo parámetros de un enfoque temprano y más preventivo del conflicto? Buenos días a todos. Gracias por la pregunta, Gustavo. Voy a partir con mi presentación para contarte que efectivamente voy a ir ahora. ¿Estamos ok? Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, respondiendo tu pregunta, creo que sí, mi opinión bien personal en el sentido de mi experiencia, creo que, tal como decía Katy, principalmente si en Chile los contratos privados, más que los públicos, podemos hacer gestión contractual preventiva, incluso en contratos tradicionales, transaccionales, donde las reglas las definen generalmente el mandante, pensando siempre en establecer relaciones contractuales de largo plazo. Y para eso es primordial tener pilares fundamentales como la confianza, la credibilidad, creer en el otro, la transparencia, como también nos habló Roberto, y la excelencia, dar lo mejor, siempre pensando que el principio de la contratación de la buena fe contractual tiene que ser aplicado. Contarles solo como referencia que Chile es un país tremendamente desconfiado. En las estadísticas de la OCDE estamos como el quinto país más desconfiado de Latinoamérica y dentro del 30% de los países con menor confianza social. ¿Ya? Y para esto, cuando hablamos de un modelo de contractual preventivo, creo que hay tres elementos claves que hay que considerar. Uno, por su lado, los contratos. Si bien la gestión de los contratos, la contratación y los contratistas, que aquí lo he querido destacar, si bien la gestión contractual se aborda durante el ciclo de vida del contrato, o sea, en el inicio, durante el desarrollo de la obra y su término, muchas de las controversias que surgen en esta etapa se podrían haber evitado en esta etapa, en la gestión de contratación o la procura, como también lo explicó recién Catherine. Y por otro lado, también considerar la gestión de los contratistas, porque cuando se define la estrategia para salir al mercado, cuando en la gestión de contratación, cuando se seleccionan los proponentes, aún considerando que un contrato es transaccional y el contratista entra en la etapa de adjudicación del contrato, es decir, aquí, sería súper relevante considerarlo en etapas tempranas porque agregaría mucho más valor, digamos, a todo el proceso de la gestión contractual. Habiendo eso hecho, para mí, estos tres elementos componen un modelo integrado, multidisciplinario y colaborativo para empezar a evitar la gestión, digamos, y que las controversias lleguen a etapas avanzadas y a judicializarse, ¿ya? Considerando que la gestión de contratos tiene por objetivo alinearse con o subordinarse, digamos, los objetivos estratégicos del proyecto, que son cumplir en objetivo, en alcance, en plazo y en costo. Y por otro lado, la gestión de contratación integra saliendo con un proceso y un modelo robusto de contratación. Bueno, ya se refirió Catherine al proceso de la procura, que yo le llamo gestión de la contratación acá en Chile, en la fase contractual, pero solo destacar tres puntos, que es importante. El tema, como decía ella, de la distribución de los riesgos, que es una buena práctica, que los riesgos los tienen que quedar distribuidos de manera que el que los puede asumir es el que tiene la mayor capacidad, digamos, para absorberlo, y ahí eso tiene mucho que ver con la definición de la modalidad contractual, como ella explicó, en un contrato tradicional, que no es colaborativo, los riesgos siempre están cargados hacia el contratista, generalmente. En segundo lugar, la definición del proyecto, y aquí es súper importante que se definan claramente los alcances, los límites de batería, el nivel de ingeniería con que voy a salir a licitar, por ejemplo, un contrato puro de construcción, voy a salir con una ingeniería al 70%, una ingeniería completa, qué tan definido está el proyecto.
Y por último, el tema de la consistencia de los documentos de licitación. Esto es algo súper básico, pero créanme que es un error que ocurre en la realidad. Y me refiero a que debe existir coherencia entre los documentos de la licitación. Por ejemplo, en un itemizado que tiene ciertas partidas, que por un lado en los planos se define un cierto alcance, pero esta partida no quedó incluida en el itemizado y el contratista no la cotiza. Por lo tanto, eso va a ser eventualmente adelante un foco potencial de controversia. Cuando quedan vacíos las bases de licitación, cuando podríamos sacar métricas de cuando te llegan 2000 preguntas en un proceso de consulta y respuesta, porque las bases tienen pocos puntos poco claros. Entonces, al final, como son equipos distintos que hacen, preparan los documentos de licitación, una parte técnica, la otra parte comercial o administrativa, es importante que al final, antes de salir a la licitación, se salga a hacer un análisis de consistencia robusto para evitar los conflictos en las etapas siguientes. Y entrando en materia ya, para responder tu pregunta, en la fase del contrato, en la fase ya que estamos desarrollando la obra, yo distinguiría 7 elementos para hacer que, pueden haber muchos más, pero 7 elementos para poder considerar una gestión contractual preventiva. Me refiero al primero de ellos a la variación, a los cambios. Sabemos que los contratos de construcción terminan con modificaciones a los proyectos, con aumentos de obras, obras adicionales, obras extraordinarias. Y pienso que si esto no está regulado en el contrato, va a ser claramente una reclamación posterior. En segundo lugar, el tema del programa de obra. Y aquí debe entenderse que el programa de obra es una herramienta, no es una carta GAN, no es un proyecto simplemente, sino que es una herramienta potente de control de gestión y hay que emplearla. Y aquí levantar 2 temas. Primero, partir con un programa robusto, partir con un programa que esté bien dimensionado, que estén bien las secuencias constructivas, que esté bien dimensionada la ruta crítica, las holguras. Y eso es responsabilidad de ambas partes. Por un lado, del contratista de prepararlo con todas las herramientas que indican la buena práctica en la industria de la construcción, y por otro lado el mandante también exigir que este programa, revisarlo, que esté que esté funcionando y que esté operativo y que esté actualizado. Trabajar sobre un programa que tenga una versión no discutida de él, es decir, que esté aprobada. Nos encontramos en la práctica que hay programas en versión 3 que está aprobado solamente por el contratista y el contratista sigue trabajando, sigue actualizándolo y resulta que no es la versión que tiene el mandante. Con respecto a las modificaciones de obra, incorporarlas, hacer reprogramaciones, hacer actualizaciones, si hay cambios en la secuencia constructiva, incorporarlos al programa. El programa es vivo, no es un programa que se va a mantener constante, digamos, durante todo el desarrollo de la obra. Ahora, estos 3 puntos, la variación, los cambios, los impactos que pueden haber en el programa por alteración y por lo tanto impacto en plazo de las obras, y la productividad, están asociados principalmente a las reclamaciones de los contratistas. Y con respecto a la pérdida de productividad, considerar que la oferta del contratista va a ser la línea base y va a ser el punto de comparación ante una reclamación de esta materia. Por lo tanto, el contratista debe medirse durante la ejecución de la obra para controlarse, para mejorar la producción, para hacer análisis contemporáneos en tiempo real y no estos análisis forenses que tenemos que ir después los peritos a armar la historia para poder buscar los respaldos. Habiendo dicho eso, otro elemento importante, dije que eran 7, voy en el 4, son los procedimientos. La importancia que exista una base procedimental para regular la materia es importante. El procedimiento me refiero a protocolo, me refiero a guías, instructivos, etc. Acá hay algunos que son importantes de destacar, por ejemplo, el manejo de las comunicaciones, la administración y la correspondencia contractual, cómo se va a manejar la gestión documental, qué vamos a hacer respecto a los cambios y a las variaciones que hay en el contrato. Sabemos cómo se van a compensar los mayores costos directos, los gastos generales, qué pasa si el contrato se reduce, cómo van a ser estas variaciones, cómo se van a manejar, cuándo hay que notificar, cuáles son los plazos, quiénes son los que tienen las facultades, digamos, para aprobar estos mayores cambios. Es el administrador del contrato, el gerente del proyecto, el representante legal. Si no tenemos procedimientos y reglas claras, es difícil que nos movamos en un escenario preventivo y ordenado. Si existe un procedimiento de
gestión de reclamos es importante, y si no existe, digamos, propender las partes a desarrollarlo para poder tener claras las reglas del juego ante una reclamación o una situación controversial. Hay muy buena práctica en la industria, empresas que tienen sus procedimientos de manejo de la gestión de reclamos, estableciendo para abordarlo en forma escalonada, primero los administradores de contratos, después los gerentes de proyectos, después llegar a una mesa de resolución de controversia, si es que no se llega por la vía consensual. Entonces, el tema de los procedimientos es clave para poder evitar llegar a la judicialización de los contratos. Otro elemento importante a considerar. Otro elemento clave son las comunicaciones. ¿Quiénes son los interlocutores válidos? ¿Cuáles van a ser los medios reconocidos y que establece el contrato, digamos, para aplicarlos? Generalmente hoy día en los contratos de construcción tenemos libros de obra tradicional, los libros de obra, tenemos las cartas, tenemos los correos electrónicos, tenemos los libros de comunicaciones. ¿Qué pasa en caso de emergencia? ¿Aplican las comunicaciones verbales? ¿Contractualmente están aprobadas? ¿O tengo que mandar una carta para informar algo que es urgente? O sea, ahí tenemos que ser flexibles y tener un protocolo de comunicación, ojalá un procedimiento que pueda definir qué medio utilizar, cuándo utilizar y quiénes son los interlocutores. En cierto lugar tengo los registros documentales, que esto es la base, digamos, para cualquier reclamación. No es que nos preparemos en un contrato y tengamos los registros para prepararnos para el claim, sino que es importante ir escribiendo la historia en la medida que va ocurriendo, tener los registros contemporáneos, ser predispuestos al orden, dejar todos los acuerdos y toda la información clara por escrita. Recuerden que ante un juicio, o sea, lo que no está escrito no vale, dejar escrita la historia en tiempo real, no ir a armarla cuando, ¿ya? Y para esto es importante mantener, por ejemplo, los logs de las correspondencias, de las notificaciones de cambio, de los libros de obra, todos los reportes que se generan durante el desarrollo de la obra, informes, actas de entrega, minutas, toda la documentación también relacionada con las áreas transversales al contrato, los temas de seguridad, salud ocupacional, temas laborales, otro tipo de registros. Y por último, el elemento número 7 son los recursos. O sea, sin recursos no podemos hacer gestión contractual, no podemos ejecutar una obra. Y acá quiero distinguir recursos humanos, recursos físicos y tecnológicos. Los recursos humanos, bueno, los roles clave en la gestión contractual son, la carga está puesta en el administrador del contrato, en el gerente del proyecto y en el equipo de apoyo en la oficina técnica, tanto para mandantes como para contratistas. Aquí hay un ejemplo de una oficina técnica, algunos roles clave, que está el ingeniero contrato, el ingeniero programación y control, el ingeniero de costo, el control document. Y aquí es súper interesante, ojalá y las buenas prácticas nos dicen las competencias que tiene que tener el administrador del contrato, partiendo de la base que la competencia técnica es obvia, digamos, tener otras habilidades como ejercer un buen liderazgo, las comunicaciones, un poder de negociación que sea convincente, que conozca su contrato, que conozca cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, para poder hacer una buena gestión contractual. También apoyarse en los recursos físicos, qué soporte de programación voy a usar Proyo, voy a usar Primavera, Quinitel, y también la plataforma de gestión documental que voy a tener que necesitar, digamos, para llevar todos estos registros y toda la documentación de la obra. Y a eso se va a referir más adelante Germán cuando nos cuente ahí qué plataformas podemos usar para hacer esto mucho más tecnificado. Algunas recomendaciones para agregar valor a la gestión contractual en términos de la prevención de controversia. Si el marco contractual pactado no contiene procedimientos claves acordes al inicio del contrato, generemos que estos se puedan producir al inicio del contrato. Hablemos, necesitamos, si el contrato no establece un procedimiento para el manejo de los reclamos, para el manejo de las compensaciones, de las variaciones, al inicio del contrato generemos un instructivo, cómo lo vamos a manejar, definamos las reglas del juego al inicio del contrato, no cuando ya las controversias estén avanzadas. Por otro lado, el tema de las comunicaciones, para que sean efectivas, estas tienen que ser claras, oportunas, transparentes, disuasivas, tiene que estar claramente definido quiénes son los interlocutores válidos, los medios por los cuales me voy a comunicar y cuáles son los oficiales durante
la gestión contractual. No solo tenerlo establecido, sino que aplicarlos. Por otra parte, los registros documentales, que son claves, tenerlos ordenados, tenerlos archivados, plataformas tecnológicas, ahí nos va a contar Germán. El uso del programa de obra como una herramienta de control. Controlar la producción de la obra en tiempo real, no continuar con el seguimiento diferido del proyecto y hacer después, posteriormente, hacer los análisis forenses, sino que medirme durante la obra, tener registrada la data, hacer análisis, tener indicadores para poder mejorar, digamos, la producción en pro de los objetivos del proyecto. El equipo humano, el alto involucramiento y que estén alineados, como decía antes Katy, los equipos del dueño y el equipo del contratista. El objetivo del proyecto es uno solo. Cuando hablamos a veces bueno, pero las holguras del contrato las maneja el contratista porque él es el dueño del programa, no. Cuando entendemos que este es tenemos objetivos comunes en ambas partes, el programa es del proyecto, las holguras son del proyecto, que a lo mejor la puede administrar el contratista, pero entender estar alineados con los objetivos del proyecto. Por último, abrirse al cambio, a la innovación, al uso de plataformas tecnológicas colaborativas, entendiendo que los reclamos no son reclamos sorpresa, ¿verdad? Siempre hay pistas, siempre hay indicadores, cosas que nos van mostrando señales cuando se va a venir un reclamo y por eso después no estar preparado, evitarlo y a trabajar colaborativamente. Espero haber respondido la pregunta, Gustavo. Voy a dejar de compartir. Solo para terminar, y si quisiéramos verlo esto en términos por capa o niveles, la gestión contractual, yo diría que el primer peldaño es la gestión documental. Y esto se puede hacer y se puede hacer no necesariamente con muchos recursos, que siempre una excusa que se requieren grandes equipos del dueño o del contratista para poder llevar la gestión siendo ordenado, teniendo un buen liderazgo, teniendo quizá incluso una planilla Excel básica, que no es lo que nos va a recomendar Germán, pero podemos hacer gestión documental con los recursos suficientes. Y por el segundo nivel ya es tener la gestión procedimental, establecer protocolos, guías instructivos, para tener claras las reglas del juego desde el comienzo, qué hacer, cómo lo hacemos, cuándo lo hacemos. Y por último, llegar a un nivel de gestión colaborativa, en donde podamos evitar las controversias, evitar que se judicialicen los contratos, establecer relaciones de largo plazo en pro de los beneficios del proyecto y de ambas partes. Esa sería mi exposición. Voy a dejar de compartir para que pueda avanzar Gustavo. Muchas gracias, Elizabeth. Excelente presentación. Por supuesto que vamos a compartir a todos los asistentes los materiales de este panel. Y ahora quiero entrar al tema del relacionamiento con la tecnología, este estado de arte y las buenas prácticas, ¿no? Entonces, quiero preguntarle a Germán que nos confiese y que nos ponga una penitencia por los pecados veniales y mortales que hemos cometido en la industria. ¿Cuál es el estado del arte de la innovación tecnológica aplicado al sector, Germán? Muchas gracias Gustavo, muchas gracias a la ALDEC por la invitación y por ser parte de este panel de lujo y por abrir este congreso latinoamericano. Gustavo, esa pregunta la voy a responder en todo lo largo de mi presentación con unas conclusiones, pero en realidad el estado de arte es el que vamos a comenzar ahora a explicar, ¿no? Rápidamente, yo soy ingeniero peruano, estuve en Francia prácticamente 13, 14 años trabajando en proyectos de infraestructura ferroviaria, y es ahí en Burdeos, en el año 2012 en Francia, en la construcción de la línea de gran velocidad que une París y Burdeos, en donde una tablet me pusieron en las manos, Gustavo, y eso cambió mi vida. Me convertí en un ingeniero evangelizador de transformación digital y acompañando todo este proceso, estos cambios, porque la industria requiere esto. Miren dónde está nuestra industria, la industria de la construcción. ¿Ya lo encontraron? Según el MIT, según Ford, según McKinsey, somos la última industria que ha sido digitalizada a nivel mundial. Como lo dijo Katy, dejamos de inyectar a la economía mundial 1.6 trillones de dólares. Somos la industria que mueve la economía mundial. Pero señores, seguimos aún por debajo de todo este proceso de transformación. La industria del oil and gas ha reclutado directores digitales, diseñando estrategias digitales,
y ha establecido inclusive unidades de negocios para promoverlos. Se han asociado con empresas de tecnología y se esfuerzan por crear una cultura que fomente nuevas formas de trabajo. ¿Se dan cuenta? La construcción sigue aún en la cola. ¿Quiénes lideran? IT, la telco, entertainment. Aquí está Netflix, que pone inteligencia artificial para nuestro paladar, para nuestros gustos. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay un gap, hay una brecha. Así como existe brecha de infraestructura en nuestros países de América Latina, existe una brecha digital. Y ahora, la construcción, como ustedes lo saben, es una de las industrias más conflictivas. Las disputas en la construcción con frecuencia resultan en negociaciones prolongadas, contratos rotos, revisiones de contrato, cambios de diseño e inclusive litigios. Inclusive, en promedio, el valor promedio, global de las disputas fue de 42 millones de dólares. Este es un informe de las disputas globales de construcción del 2017, el estudio que hizo Arcadis. Entonces, a pesar de esos números desalentadores, no hace falta decir que esos procedimientos están plagados de una disminución de la productividad, sentimientos heridos, sí, nos rompen el corazón, relaciones rotas, oportunidades, pérdidas y deterioro de una reputación de una marca. Además, agreguémosle que somos una de las industrias que su productividad no ha aumentado en solo 1% en los últimos 20 años. McKinsey nos pone un caracol, el casco le pone un caracol, y espero que lo sea porque somos una industria lenta. Pero, ¿a qué se debe todo esto? A nuestra baja productividad. Señores, es porque seguimos sumergidos en la era del papel. Esa es nuestra realidad en la construcción. No nos gusta, pero es la realidad. Aquel que no es de la industria entra a esta oficina y cree que reciclamos papel. La información es estática, es desfasada. Vemos siempre el partido en diferido. Gritamos gol 3 días después. Y nos quejamos de que expulsaron al mejor jugador una semana después. Somos una promoción de ingenieros bomberos que apaga incendios, de profesionales de la construcción con información desfasada, viviendo una era fabulosa, la era de los datos. ¿Se dan cuenta? Entonces es complicado gestionar un proyecto. La información, como pueden ver, los planos, los post-it pegados en las computadoras, los reportes de productividad, la calidad. Seguro más de uno ha tenido que preparar un litigio con información de este calibre, ¿no? Entonces, hay que considerar varias cosas para subirnos a la era digital. Y es ahí donde yo voy a darles algunos puntos, ¿no? Estamos considerando que el CEO o el gerente o el dueño de la empresa ha marcado el rumbo para embarcarse en todo en este proceso. Por un lado, hay que identificar los pain points. Por otro lado, identificar los procesos digitalizables. ¿Qué se puede digitalizar en esta industria de la construcción? Gestionar el cambio en las organizaciones. Saber elegir tecnología, primordial, importantísimo. Comprender y saber analizar la data. Toda la data generada en las obras. Y por último, y no menos importante, mejorar la cultura organizacional. Entonces, voy a explicar a grandes rasgos algunos de estos puntos. Identificamos primero los pain points de nuestro negocio. ¿Qué es un pain point? Como podemos ver en la gráfica, no es que necesito un curita, esa es una solución. Necesito parar, necesito dejar que sangre, en este caso la hemorragia, ¿no? Yo hice una encuesta en mi red profesional LinkedIn, cuáles eran los principales problemas que puede tener nuestra industria. Obviamente LinkedIn en la encuesta te deja poner 4, en los comentarios habían como X más. Y tenemos la improductividad, la mala coordinación de obra. Y esto, pues, según mi encuesta, era lo que más resultaba, lo que más hacía sentido. Mala gestión de costos y seguimos en esa era del papel, ¿no? Hay que identificar esos pain points de nuestro negocio, de nuestro proyecto. Por un lado, tenemos una demora en la aprobación y toma de decisiones. Ese es el principal obstáculo. El cuello de botella que existe para que los tomadores de decisiones tengan toda la información relevante para tomar la decisión. No hay registro de aprobaciones dadas. Hay un retraso en el intercambio de información. La mayor parte de la información se registra en papel o cuadernos de obra de forma manual. Si alguna información tiene que ser compartida entre las partes interesadas,
Alguien tiene que llevar los documentos, el archivo, el cuaderno a la persona respectiva. Esto conduce a, ¿qué creen? Demoras en la toma de decisión y en las aprobaciones, inclusive en las acciones futuras. Documentos faltantes o estropeados. Algunos ingenieros profesionales de construcción conservan copias impresas de los documentos en obra, pero no siempre están seguros si es el último documento aprobado. ¿Cuántas veces hemos trabajado con planos desactualizados? No hay un formato adecuado para registrar los detalles, difícil de coordinar con todos los interesados, los stakeholders, retraso en el proceso del cambio de diseño, no se puede rastrear el registro de todos los trabajos anteriores. No hay visibilidad para la alta dirección, es lo que decía, vemos el partido completamente indiferido. La alta dirección, para enterarse de lo que pasa hoy en obra, tiene que hacer una cascada de llamadas. Y hay una mala gestión de materiales. Ustedes, estoy muy seguro que deben tener más pain points. Si se sienten identificados con uno, escriban en el chat, estoy identificado. Si no, compártanos sus experiencias en el chat, o si tienen algunas preguntas, vayan haciéndolas, ¿no? ¿Cuáles son las causas comunes de disputas en la construcción? Acá les voy a hacer un resumen de lo que yo he podido ver en mi experiencia. Existe una mala administración del contrato, lo que significa que el empleador, contratista o subcontratista no comprende o no cumple con las obligaciones contractuales. Hay errores y omisiones en el diseño, lo que significa que los proyectos no cumplen o no cumple con las especificaciones o inclusive no cumple con las expectativas de las partes interesadas. Y aquí pongo un ejemplo, el caso del puente de Caucao en Chile. Los que no conocen, googleen, y es algo que verdaderamente tenemos que aprender. El doble significado en las especificaciones, lo que significa que las especificaciones no estaban claras en un primer lugar. Hay estándares de calidad completamente descuidados, que no detectan ni corrigen errores en un plazo razonable. Y algo que es un común denominador en la construcción es la falta de comunicación entre propietarios, inversionistas, contratistas, subcontratistas y trabajadores. ¿Se dan cuenta? Esto es de por qué hay esas causas, por qué hay disputas en la construcción. Obviamente hay un previo con la fotografía de la era del papel en el que todo es estático y desfasado, y eso contribuye aún más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evitar todo esto? Hay varios pasos o hay varios puntos en esta corta presentación, no me puedo profundizar, pero voy a tocar dos en particular. Uno es construir un trabajo en equipo y ver la data como un activo. Ver la data como un activo. Ustedes saben, la construcción tiene una receta incorporada para los conflictos, pero la buena gestión es la medicina preventiva de los conflictos. La evasión de disputas de construcción debe provenir de la gerencia, cuya responsabilidad es implementar técnicas que la eviten, ¿no? Tenemos métodos de entrega tradicionales como diseño, licitación y construcción. A veces pueden generar conflictos, pero no creo que a veces. Ustedes deben tener un track record increíble. Los enfoques modernos de entrega, como el IPD, pueden ayudar a distribuir el riesgo de los proyectos. Mientras que el diseño de un contrato de construcción amigable para el equipo reducirá aún más las posibilidades de disputa. Hay que distribuir ese riesgo. Y es donde este método, el IPD, nos va a ayudar. Acá ya han habido casos en el Perú sobre los Juegos Panamericanos, ¿no? El proyecto La Videna, que realizó la empresa COSAPI, entre otros. Entonces, teniendo esto, trabajando de manera colaborativa, podemos evitar todos estos conflictos, ¿no? Otro punto importante es incorporar softwares o utilizar software que incorpore el Building Information Model, ¿no? Incorporar el Building Information Modeling va a mejorar sustancialmente el proceso desde el principio, lo que permite que todos proporcionen información antes y brinden una mejor visualización. Esto da mejores resultados, menos retrabajos y menos disputas. Pero acá
Si han podido observar en la diapositiva, estoy yendo un paso más allá. Estoy yendo al digital twin, al gemelo digital. ¿Qué es el gemelo digital? Es la réplica, digámoslo ahí, pero con tecnología incorporada, como el IoT, el Internet de las Cosas, en donde acá en el espacio físico podamos tener nuestra obra, tal como nosotros la conocemos. Y que con los objetos conectados y con el Internet de las Cosas podamos tener un tracking de materiales, un monitoreo de la seguridad, de los equipos utilizados, de la estimación de movimiento de tierra, que enviemos data a este gemelo digital y que podamos enviar información al gerente de proyectos, información en tiempo real, ¿no? Tenemos que digitalizar documentos y eliminar la necesidad de un rastreo papel, de un tracking papel, mejorar los procesos de documentación, bien como lo dijo Elisa, ¿no? Entonces, debemos respaldar todo esto en tecnología, aspirando a una construcción del futuro, pero ya no es el futuro, sino es el presente hoy en día. Acá en el Perú, porque de primera mano también en Chile, en Colombia, hay ya ingenieros, empresas que están trabajando con todo este tipo de tecnologías. Ingenieros, residentes o administradores de contrato de obra con su smartphone, con su tablet, tal como yo estaba en Francia hace unos años, y que pueda tener todo al alcance de mi mano en la nube, los planos, los RFIs, las órdenes de cambio, el modelo, podamos tener las incidencias, las tareas, todos los procesos de la obra, los submittal, los transmittal, en fin, que inclusive esta construcción del futuro, que ya es el presente hoy en día, podamos trabajar con robótica, con elementos prefabricados, con el Internet de las Cosas, como lo mencioné previamente, y tengamos acá al gerente de proyectos, con corbata o sin corbata, que en sus manos tenga toda la información de su proyecto, ¿no? Que tenga la calidad, la seguridad, el presupuesto, la planificación, y que podamos tomar decisiones en tiempo real. Pueden ver en la foto, en la pantalla arriba a la derecha, hay un caso en el que hoy en día lo estamos viviendo casi todos los países de América Latina, que es el teletrabajo. Estamos en nuestras casas, ¿y cómo gestionamos nuestra obra hoy en día? ¿Esperamos un WhatsApp? ¿Esperamos que nos manden un correíto con un reporte para ver? Señores, eso es un periódico de ayer. Debemos tener indicadores en tiempo real, saber qué es lo que está pasando y evitar esa cascada de llamadas. Y es ahí donde la tecnología está para ayudarnos, dar transparencia, trazabilidad. Y les presento el ecosistema tecnológico. Este es un ecosistema en donde encuentras diferentes soluciones, desde robótica, realidad aumentada virtual, impresora 3D, data analytics, risk management, marketplace, herramientas de procura y plataformas colaborativas. Y acá a la derecha son las herramientas mundiales que están, como dicen acá en Perú, dando la hora. Son nuestros aliados estratégicos. Debemos de conocerlos. Son los que nos van a ayudar a dar el siguiente paso. Y es ahí donde voy a presentar rápidamente algunas, porque pues no da el tiempo, y donde existen las plataformas colaborativas. Estas plataformas colaborativas nos van a permitir todo, tener en nuestras manos planos, formatos, ¿no? Entonces, en este caso, estamos en un smartphone, una tablet. ¿Cuántas veces nosotros utilizamos nuestros smartphones y tablets para otras cosas? Pero no para la construcción y hacer un correcto seguimiento. Acá yo estoy haciendo anotaciones, apuntes desde mi tablet, ¿no? Puedo cambiar de color, agarrar un resaltador y quiero marcar el avance de albañilería, de drywall. Lo voy haciendo. ¿Se dan cuenta? Si hay una incidencia, hay un retrabajo, ¿cómo le doy cómo lo capturo? Pues selecciono una pastillita, pongo en este caso de pintura, hay un workflow, es abierto, revisión pendiente, si es una observación, un trabajo planificado, designo a un responsable, ¿no? Alguien que tiene que observar es la persona que tiene que estar en copia, siempre, fecha de inicio, fecha límite, puedo ponerlo dentro de una lista, observaciones del cliente, punch list, QAQC, vamos creando nuestro propio entorno. Si hay una causa raíz, lo colocamos,
ponemos la descripción, podemos agregar fotos inclusive, y todo lo estamos haciendo en obra y queda directamente con una trazabilidad, porque hoy en día, y ustedes lo han experimentado, no tenemos esta trazabilidad. Es complicada, ¿no? Porque trabajamos en diferentes dispositivos, uno utiliza un dispositivo, otro el otro, uno que todo está en el WhatsApp, pero el WhatsApp pues no se puede ver. Acá yo chateo directamente con una persona, ¿no? Le escribo, lo tagueo, le agrego un plano y ya está, y lo puedo publicar. Entonces, este tipo de herramientas nos permite acercar la obra a la gerencia, porque hay un divorcio, y es ahí donde vienen los problemas. Pero yo te dije, acuérdate qué, y dónde, cómo se hizo, quién respondió, quién validó, qué día, qué hora, y todo queda ahí, en un mismo entorno común de datos, ¿no? Y luego tenemos la visualización de data. Como lo dije en un inicio, tenemos que trabajar analizando esa información. Este es un pantallazo de un Power BI, ¿no? En este caso tengo curva S, avance semanal, en fin, todo esto en tiempo real y es lo que necesitamos. Ya terminando, ¿por qué debemos innovar? Les hago la pregunta. Si tienen el tiempo en responder, escriban, pero debemos innovar por supervivencia. Las empresas que se aferran a las viejas tecnologías son las que desaparecen primero. Y tenemos los grandes ejemplos de Kodak, Atari, Blockbuster. En cambio, las empresas que innovan son las que sobreviven a largo plazo. Yo les hago la pregunta, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde quieren estar? 100% de todas estas más de 300 personas conectadas van a estar acá. Las empresas que innovan, que sobreviven a largo plazo. Y la tecnología no reemplazará a los ingenieros ni profesionales de la construcción, ni abogados, todos los que trabajemos en esa industria, sino que aquellos que no adopten la tecnología, ellos sí serán reemplazados, ¿no? Es probable que la toma de decisiones y la ejecución se van obstaculizadas, por los altos niveles de incertidumbre, aún presentes en torno a esta situación de la pandemia, ¿no? Entonces, según estudios sobre la capacidad de recuperación corporativa, demuestra que las empresas que se mueven muy temprano en una crisis dan un salto a los competidores y a menudo mantienen esa ventaja. Así que, señores, tomemos decisiones. Y ya terminando, siempre dejo con esta diapositiva, porque en muchos sentidos solo estamos en las primeras etapas de las consecuencias económicas de esta pandemia. Algunas compañías pueden encontrarse en una posición de fortaleza, mientras que otras enfrentan tiempos difíciles. Independientemente de su contexto, dada la velocidad a la que se ha desarrollado esta crisis, la gran aceleración de las tendencias que la acompañan deberá ser más rápido, más audaz y más ágil que nunca para tener éxito en esta era. Entonces, yo les hago la pregunta, ¿somos actores o somos espectadores de esta era fabulosa? Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Al contrario, muchas gracias a ti, Germán, gracias a todos ustedes. Como somos el primer panel y no hay ningún panel que nos sigue, creo que podemos tomarnos la libertad de poder atender solamente unas 4 preguntas, porque creo que es importante recogerlas del público. He tratado de identificar 4. Una para Germán, en el sentido siguiente, de César Villón. ¿Por qué, Germán, consideras que hay excesivos conflictos o controversias con el Estado en materia de obra y elaboración de expedientes técnicos? Te pido que, por favor, puedas ser muy concreto en la respuesta. Bueno, voy a ser concreto y directo. El problema de los expedientes técnicos en el Perú, por lo que conozco de primera mano, tenemos una mala costumbre de copiar y pegar de por sí. Entonces, no adecuamos el expediente técnico tal y como es. Y por otro lado, una vez que ya tienes ese expediente técnico, pues viene todo el problema del que no se adapta. Porque fue un modelo, y es ahí donde hago un llamado también, porque ahora estamos hablando de los modelos BIM, ¿no? Del Building Information Model, y ya se está hablando, Gustavo, de los TDR BIM. Y todos dicen, pásame una copia de tu TDR. Y entonces lo que va a pasar es, inclusive, ese malo hábito lo vamos a pasar al BIM. Y cuando entremos, nos vamos a dar cuenta que no calza. Y eso es algo que se va a repetir. Entonces, mucho cuidado, mucha atención, los proyectos son completamente distintos,
incorporemos la tecnología en los momentos adecuados para responder a ella, ¿no? Así es, eso es una mala práctica que debemos evitar. Elizabeth, de parte de Fernando Viteri, en tu presentación quisiéramos que puedas desarrollar dónde queda el tema de la mala planificación dentro de las razones que tú pudiste sustentar en la eficiencia, en la ejecución de los contratos. Creo que la planificación debe venir demostrada, escrita y trazable en el programa de construcción. Que tú en el programa, si bien puedes tenerlo, depende del nivel de quiebre que tengas, pero ahí puedes incorporar toda la estructura de quiebre de la obra, con todas las partidas del itemizado, y hacerlo vivo, usarlo como una herramienta de control y gestión. Y ahí puedes tener, siendo bien precisa, la planificación de tu obra. Ir actualizándola, haciendo las reprogramaciones que corresponden cada vez que hayan variaciones, cambios, aumentos de plazo, principalmente Claro. en el programa. Por supuesto. Gracias Elizabeth. Katy, atenta. Carlos Sosa nos envía una pregunta y nos dice lo siguiente. ¿Hasta qué punto la procura colaborativa tiene cabida en procesos de contratación pública donde muchas veces el precio y la forma son más importantes que los riesgos y el fondo para el éxito del proceso? Buena pregunta, retadora, pero ese es para ti, Katy. A ver, sí, justamente estamos acostumbrados en la contratación pública a que los contratistas que ganan sean aquellos en los que predomina el precio más bajo, ¿no? Si bien se hace una evaluación técnica y económica, en realidad la evaluación económica normalmente pesa más, y de hecho esa es una de las razones identificadas en el informe de McKinsey, en el que indica por qué la industria está como está, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que virar en la contratación pública, al menos ya se ha tratado de hacer en el Perú, o se está tratando de hacer, de incorporar el concepto de ingeniería de valor, ¿no? Esto, digamos, si bien no está expresamente en nuestras normas, sí está en los contratos modelos a los cuales el Perú está empezando a abrir las puertas, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer formar alianzas, por decir, y empezar a cambiar un poco el chip de la contratación pública, que bien entendemos que está bastante direccionado a ejercer un control para evitar la corrupción, pero eso no significa que el contratista que ofrezca el precio más bajo va a ser el que ofrezca una mejor propuesta de valor, ¿no? Ok, gracias. Muchas gracias, Katy. Y la última pregunta para nuestro maestro sensei, Roberto. ¿Es posible, en tu opinión, respetando las particularidades que hay en cada uno de los países en Latinoamérica, Perdón, poder hablar? Perdón. Perdón, ¿era para mí la pregunta? Sí. Perdón, se interrumpió el audio y entonces no te pude escuchar, discúlpame. Te dijo sensei. No te preocupes, te lo vuelvo a decir, sensei. Roberto, en tu opinión, ¿crees que respetando las particularidades que tienen los países latinoamericanos, podemos hablar de un protocolo latinoamericano para el sector de la construcción? Fíjate que sí en algunos puntos, no en otros. Particularmente en el tema y quiero hacer la referencia a lo que pasó con los protocolos de temas sanitarios de COVID. Alguna vez se hizo y se platicó sobre la posibilidad de hacer un protocolo común. La verdad es que hay puntos que son muy similares en cuanto a contratación pública, contratos, etcétera, y eventualmente temas de solución de controversias, pero hay particularidades de tradición jurídica y de costumbres, que además la construcción es mucho de tema de que pueden llegar a hacer un esquema latinoamericano. Yo creo que lo que habría que identificar es qué puntos tenemos en común con una gran similitud para que todos los países puedan beneficiarse y enriquecerse de estos planteamientos, pero al mismo tiempo reconociendo que cada quien tiene particulares que posiblemente tenga que modificar o excepcionar
porque pues somos un solo continente, pero somos muchos países con diferentes culturas, costumbres, prácticas, evolución, y yo creo que hay un compromiso aquí. Los países que, por ejemplo, como Perú, han tenido un gran avance en materia de solución de controversias, en tema de contratación pública, tienen que nutrir a otros países. Los otros que hayan generado otro tipo de condiciones pueden nutrir a los demás. Lo importante es no tal vez establecer un programa común, sino utilizar la sabiduría y la enseñanza de cada uno en beneficio de los demás en lo que aplique. Gracias. Muchas gracias, Roberto, Elizabeth, Katy, Germán. Permítame, por favor, antes de terminar, concluir este panel con una reflexión final. Y creo que lo que me ha quedado claro es que estamos en un momento crítico para la industria. Y a este punto necesitamos replantear las buenas prácticas en plena marcha. Esto es como cambiar la ingeniería en plena construcción. Y debemos hacerlo bien y rápido. Señores, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias a todos, gracias a todos. Saludos y que estén bien. Chao. Saludos, gracias.